Hola, es común encontrarnos en distintos artículos y en distintos ejercicios notaciones para la correlación muestral diferentes. Por ejemplo, estas que vemos en pantalla. Tenemos una, dos, tres, cuatro distintas fórmulas y cada una de ellas se ve completamente distinta a las otras. Sin embargo, vamos a ver en este video que en realidad todas las notaciones son iguales y lo único que cambia es la manera en que se calcula. La notación más común es la primera que vemos en pantalla. Esta notación no es más que la definición formal de la correlación, es decir, tomar la covarianza entre dos variables aleatorias y dividirlo entre sus desviaciones estándar. Es importante denotar que esta covarianza debe de realizarse mediante su fórmula para datos muestrales. De igual manera, estas varianzas. De manera que si nosotros reescribimos esta covarianza y estas varianzas justamente para información muestral, nos vamos a notar o nos vamos a encontrar que otra notación posible es esta S que estamos viendo aquí. Y podemos utilizar S de X, Y para utilizar la covarianza, de manera que esta covarianza es lo mismo que esta S sub XY, y S sub X y S sub Y para denotar la varianza de X, perdón, la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Ahora bien, es importante observar qué significa S de XY y S sub X y S sub Y. Nosotros podemos reexpresar esto simplemente como la sumatoria de X menos X barra por Y menos Y barra, todo esto dividido entre n-1. Recordemos que hay que dividirlo entre n-1 porque se trata de información muestral. Mientras que para las desviaciones estándar, nosotros trabajaríamos con la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos X barra al cuadrado dividido entre n-1 por la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos Y barra, todo esto al cuadrado, dividido entre n-1. Ahora observemos qué sucede. Nosotros tenemos un n-1 aquí arriba, pero también tenemos n-1 dentro de cada una de las raíces. Si los multiplicamos es como si tuviésemos un n-1 arriba y un n-1 abajo, de manera que podemos nosotros cancelarlo y eliminarlo. Cancelamos este n-1 con estos n-1. Y entonces lo que vamos a encontrar es que este desarrollo de nuestra fórmula es exactamente lo mismo que la fórmula que vemos aquí abajo, en donde tenemos la sumatoria de x menos x barra por y menos y barra sobre el producto de las raíces de las sumatorias de x menos x barra al cuadrado y y menos y barra al cuadrado. Ahora bien, una pregunta más interesante es cómo podemos llegar de esta expresión de correlación a esta otra expresión que tenemos aquí abajo, la cual es un poco más algebraica y nos permite tener cálculos más sencillos, pero se ve completamente distinto. Para hacer eso, nosotros podemos desarrollar estas sumatorias que tenemos en la fórmula anterior, de tal manera que, con productos notables, podemos ver que esto es la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por Y barra, menos la sumatoria de X barra por Y, menos la sumatoria de X barra Y barra. Y todo esto lo estaríamos dividiendo justamente entre la raíz cuadrada de, vamos a hacer lo mismo, la sumatoria de X al cuadrado menos dos veces la sumatoria de X por X barra más la sumatoria de X barra al cuadrado. Lo mismo va a suceder con la otra raíz, nada más que vamos a hacerlo con y. Una y, 2 la sumatoria de y barra, más la sumatoria de y barra al cuadrado. Y ahora aquí es importante recordar lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando calculamos x barra, la fórmula de x barra es tomar la sumatoria de x dividido entre la cantidad de elementos que tenemos. De manera que estas sumatorias de x las podemos reexpresar al multiplicar esta n del otro lado. De tal manera que podríamos tener la siguiente notación. Y observemos qué sucede. Esto va a ser lo mismo que la sumatoria de xy menos, y observemos, este y barra que está aquí se trata de un estadístico, es decir, no va a cambiar porque son nuestros datos muestrales y no importa lo que tengamos, es una constante. Al tener esta constante lo podemos sacar de la sumatoria y tenemos sumatoria de x multiplicado por y barra. Y esa sumatoria de x, recordemos que es n por x barra,
de tal manera que podríamos expresarlo como n x barra y barra. Lo mismo va a suceder con esta expresión que tenemos aquí, menos, sacamos la x barra y nos queda sumatoria de y, que por la misma razón que antes, podríamos decir que n por y barra va a ser la sumatoria de y, y entonces decimos n x barra y barra de nuevo. Y lo mismo sucede con el último de los elementos. Observen que x barra y y barra son constantes, de tal manera que la sumatoria de una constante es n veces la constante. Este es un más, discúlpenme. Recuerden que menos por menos es un más n veces x barra por y barra. Y lo dividimos de manera muy similar entre la raíz de la sumatoria de x al cuadrado. Y aquí sucede lo mismo, sacamos nuestra x de la sumatoria, nos queda la sumatoria de x y entonces vamos a tener menos 2 veces n veces x al cuadrado, x barra al cuadrado. Y aquí nos damos cuenta de que esto se trata de una constante, de tal manera que tenemos más n veces x barra al cuadrado. Y sucede exactamente lo mismo con la otra raíz, nada más que con y. La sumatoria de y cuadrado menos 2 veces n veces y barra al cuadrado más n veces y barra al cuadrado. Entonces podemos empezar a cancelar cosas. Observemos cómo esta nx y barra se cancela con esta nx y barra, como uno de estos nx barra cuadrado se cancela con este que tenemos aquí, el otro ny barra cuadrado se cancela con este que tenemos acá, y podemos tener entonces una expresión muchísimo más armónica, la cual nos dice que se trata de la sumatoria de xy menos n veces x barra y barra dividido entre la sumatoria de la raíz, perdón, de la sumatoria de x al cuadrado menos nx barra al cuadrado por la sumatoria de la raíz, perdón, de la sumatoria de y al cuadrado menos n veces y barra al cuadrado. Sin embargo, todavía no es exactamente lo mismo que la fórmula a la cual queremos llegar. Vamos a sustituir al revés. Recordemos de nuevo esta propiedad que estábamos hablando hace unos instantes, pero ahora, en lugar de tratar de reescribir todo en términos de x y y barras, vamos a tratar de reescribirlo en términos de sumatorias. De tal manera que vamos a encontrar más o menos lo siguiente. Vamos a encontrarnos que la primera sumatoria queda lo mismo, x y, pero ahora x barra podemos expresarlo justamente como la sumatoria de x entre n, mientras que y barra como la sumatoria de y entre n. De hecho, estas n se van a multiplicar. Entonces nos va a quedar menos n veces la sumatoria de x entre n por la sumatoria de y entre n. Ahorita vamos a simplificar más cosas. Y aquí abajo, exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado, eso no cambia, menos n multiplicado por, y aquí observemos, este x barra es el que está elevado al cuadrado, de tal manera que tenemos la sumatoria de x entre n, todo esto elevado al cuadrado, es decir, como si tuviéramos en el denominador un n cuadrado. Lo mismo pasa con la otra parte, nada más que con y. Esto sería y cuadrado menos n veces por la sumatoria de y, todo esto dividido entre n y elevado al cuadrado, dentro de la raíz, evidentemente, y empezamos a cancelar cosas. Cuando nosotros cancelamos, nos damos cuenta que podemos cancelar esta n con una de las n's, que podemos cancelar esta n con otra de las n's que está aquí en el cuadrado. Entonces vamos a quitar aquí el cuadradito que estaría aquí se va a ir. Esta n con el cuadradito que estaría aquí se va a ir, evidentemente aplicando el cuadrado a ambas partes. Y podemos entonces expresar algo muchísimo más sencillo. Esto lo vamos a poder expresar entonces como si tuviésemos la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, todo esto dividido entre una sola n, dividido entre la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado menos, y aquí vamos a tener el cuadrado de la sumatoria de x dividido de nuevo entre n, y lo mismo sucedería con la parte de y, la sumatoria de y cuadrado menos la suma de y, todo esto al cuadrado dividido entre n. Entonces, no nos queda más que resolver esta resta de fracciones.
Cuando nosotros tomamos el común denominador, que se trata de una n, lo que vamos a obtener no es otra cosa que aquí arriba, todo está dividido entre una n, y sería n veces la suma de x, y, a menos la suma de x por la suma de y. Y en el denominador, pues pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener una raíz cuadrada en donde tenemos el común denominador n veces la suma de x al cuadrado menos la suma de x todo esto elevado al cuadrado dividido entre n. Y lo mismo pasa con la y, tenemos la misma raíz, n veces la suma de y al cuadrado menos la suma de y todo elevado al cuadrado dividido entre n, y pues resulta que de igual manera que hacíamos en un principio, nosotros podemos cancelar esta n con estas dos n, ya que es raíz de n por raíz de n, es una n nada más, se cancela todo esto, y a lo que llegamos es justamente a la expresión que tenemos aquí arriba. Entonces, en realidad no importa qué fórmula obtengamos, una duda común de nuevo es pensar, bueno, cuál fórmula es la que tenemos que aplicar o cuál fórmula es correcta. Todas ellas son correctas, todas ellas son lo mismo, y lo único que ocurre es que son distintos o pequeños cambios que hacemos de una a otra, y dependiendo de la información que tengamos, será más sencillo aplicar una u otra fórmula. Muchas gracias por ver el video y utilicen el área de comentarios para discutir, para cualquier duda y para agregar información. Muchas gracias y hasta luego.